Buenos días, qué bueno encontrarnos en espíritu en esta mañana, este domingo maravilloso. Así que quiero que oremos. Hemos tomado la cena del pacto, es un recordatorio maravilloso de que Jesús viene pronto, de que Él nos libertó del poder de la oscuridad, del poder de las tinieblas, que estamos en el reino de Jesús, estamos sentados junto a Jesús en los lugares celestiales. Su posición es la posición más alta que algún ser humano pueda tener, al lado de Dios, a la derecha de Dios, a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Junto con Él estamos allí. Así que démosle gracias desde este lugar en que estamos, démosle gracias a Dios por haber dado la sangre de Cristo, por haber ofrecido a su Hijo. Demos gracias a Jesús porque Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu grandiosa misericordia. Gracias porque nos has guardado hasta hoy, estamos vivos, es por tu fidelidad, es por tu gracia, Señor. No porque tengamos nosotros por nosotros mismos algo que ver en esto, es tu gracia maravillosa, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos fortalece, Él nos da fuerzas, Él nos sustenta, Él nos guía a toda verdad. Es por el Espíritu Santo que nosotros estamos aquí hoy y estamos reunidos, estamos oyendo la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias por la cena del pacto. Cada vez que la tomamos nos recuerda el sacrificio de Jesús y nos recuerda que tenemos un pacto contigo. Gracias y que tú eres el mayor. Gracias, nosotros somos tus hijos, pero tú eres papá, tú eres el papá. Gracias y eres el poderoso, el todopoderoso Dios. Te damos a ti gloria, te damos honra en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es el honor, para ti es la gratitud, para ti es la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, allí en sus casas, tome su Biblia. Vamos a hablar hoy del poder de la sangre. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es poderosa? Oh, gloria a Dios. Bueno, Dios, el Señor, hizo gran diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios. Y eso es debido a que había un pacto entre Dios y los israelitas. Había habido derramamiento de sangre. La sangre poderosa hizo la gran diferencia. Solamente había un riachuelo que separaba a los egipcios de los israelitas. Ellos estaban en el país de Egipto, los separaba solamente un riachuelo. Pero ninguna de las cosas que le sucedió a los egipcios vino sobre los israelitas. Usted puede ahora traducir esto a nuestros días. Ningún virus, por peligroso que sea, no puede afectar su cuerpo si usted es un hombre agradecido, una mujer agradecida. Si usted dice, gracias Padre, porque yo tengo un pacto contigo. Y en este pacto tú ofreciste a tu Hijo para que yo esté sano, para que yo pueda caminar en salud divina. Amén. Para que yo pueda caminar sin pecado en esta tierra. Me has dado tu Espíritu Santo para que mi cuerpo sea el templo de Él. No es templo de enfermedades, no es templo de ninguna otra cosa, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, qué grandioso. De la misma manera como fueron protegidos los israelitas de las 10 plagas y de muchas otras cosas, de la misma manera hoy Dios hace gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. O también podemos decir entre un nacido de nuevo y uno que no tiene nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Amén. Eso usted lo encuentra y me gustaría que usted leyera los capítulos 11 y 12 de Éxodo. Capítulos 11 y 12 de Éxodo. Encontramos la última plaga. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, de los hijos mayores. En cada familia de Egipto había un muerto.
Pero no solamente murieron los hijos mayores de las personas, murieron los hijos mayores o los primogénitos de los ganados, de las bestias, de las ovejas, de las cabras, de todo animalito. Su hijo mayor que tenían moría esa noche del 14 del primer mes para los judíos. Era como el mes de Abib se llama, o se llamó de ese momento en adelante. Entonces Dios hizo una diferencia por medio de la sangre. Él les dijo, toda familia, el 10, amarre un corderito, tiene que ser o un cabrito o un corderito de 1 año de edad que no tenga ningún defecto. Es un tipo de Cristo. Ese sacrificio, esa Pascua es un tipo del sacrificio de Jesús. Recuerden a ustedes que a Jesús lo examinaron los sacerdotes, el pueblo de Dios lo examinó Pilatos, lo examinó el rey Herodes y ninguno halló culpa contra él, era sin defecto. Lo mismo que sucedió allí, un corderito sin defecto. Jesús es el cordero perfecto ofrecido por Dios, un cordero sin defecto. Amén. Entonces el Señor Dios usó la sangre de un cordero o de un cabrito para proteger a los hijos mayores de los israelitas y de sus ganados. ¿Qué le dijo él? Dijo, aplique la sangre en los postes de la puerta de su casa y en el dintel, en el travesaño. Aplíquela, si habían 2 puertas, debían hacerlo en las 2 puertas. Ellos debían quedar toda la noche adentro, no podía salir ninguno de ellos, porque pasaba el ángel destructor. Iba a destruir a toda familia donde no estuviera la sangre aplicada en la puerta. Iba a haber allí un muerto y en sus ganados y en sus animales también. Amén. Eso fue el día 14 del primer mes del calendario judío. El ángel de la muerte visitará a todo Egipto y matará a todo primogénito de sus animales, todo primogénito y primogénito de las personas, hasta el hijo mayor del faraón. Esa fue la plaga que culminó con todo el orgullo del faraón, y esa misma noche él llamó a Moisés y llamó a Aarón y les dijo, ahora sí, por favor, váyanse ustedes, no quiero verlos más aquí, váyanse de mi tierra, lleven sus vacas, lleven sus ganados, lleven sus ancianos, llévense todo, váyanse antes de que nosotros muramos. Pero Dios había hecho una promesa. Él dijo, en ese momento en que ellos estén tan angustiados, hombres y mujeres, pídanle a sus amos, a todos los que han sido ustedes trabajadores de ellos, pídanle prendas de oro, de plata y vestidos. El vestido lujoso que tenía la señora egipcia, esa noche vino a ser de una israelita. Y además les dijo, díganle a ellos que las casas de sus vecinos también les traigan a ustedes oro, plata y vestidos. Y ¿saben una cosa? En esa noche los israelitas despojaron de todo lo bueno que tenían los egipcios. ¿Cómo les parece a usted? Ese es el pacto con Dios, esa es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo le dio gracia a los israelitas, y los israelitas, para que ellos se fueran, le daban todo lo que le pedían. Las señoras habían visto allá cuando le regalaban el armario a la... Ay, pero usted tiene allá un manto persa que a mí me gusta mucho, por favor sáquemelo. Y ellos, por el temor tan terrible que tenían y la gracia que Dios puso en los israelitas, les despojaron a los egipcios en esa misma noche del 14, en la madrugada. Ellos tenían que comer el cordero con su maletín, con su maleta lista, con sus sandalias, con su bordón en la mano, con su niñito amarrado atrás, con su masa allí
para cocinar en el desierto, todo listo, así se comieron ese cordero. Muy rápido, con unas hierbas amargas, con unas arepitas sin leudar. Esa fue la Pascua para ellos. Y eso es lo que es el tipo de la cena que nosotros hemos tomado hoy. Esa Pascua que hace 3000 y pico de años se llevó a cabo por primera vez, hoy también nosotros la estamos celebrando. Hoy celebramos, lo llamamos la Santa Cena o la Cena del Pacto. Amén. Bueno, las 10 plagas fue grande misericordia de Dios para enseñarle a los egipcios que los dioses que ellos adoraban no eran verdaderos dioses. Ellos adoraban el río Nilo y el río apestó porque se convirtió en sangre. Entonces el dios de ellos era una pestilencia. La esposa de ese señor Osiris que se llamaba el río y era una rana, una plaga de ranas que en ciertos tiempos salía. Y las ranas entraron a las casas de todos los egipcios, a la casa del faraón, se le metían en el horno donde estaban amasando, se le revolvía con la masa, ranas por todos lados. Y cuando Moisés oró al Señor para que quitara la plaga, quedaron todas esas ranas muertas allí. Ellos sacaron a su Dios, los amontonaban y eso era una hediondez por todo Egipto. Dios estaba mostrándoles que solo había un buen Dios, un solo Dios verdadero, que los demás eran falsos. ¿Sí? Lo mismo sucedió con las plagas de moscos, de zancudos, de jejenes. Ellos picaban a la vaca, que era el Dios más sagrado que tenían los egipcios. Picaron a las personas, picaban a las vacas. Entonces eso fue toda una tragedia contra esos dioses. Dios es muy misericordioso, pero casi todos esos egipcios llegaron a apreciar al Dios de los hebreos. Llegaron a honrar al Dios de los hebreos. Eso es debido a la sangre, el poder maravilloso de la sangre. Amén. Los israelitas escucharon y obedecieron. Esto fue una prueba de fe, porque ninguna de las otras plagas habían tenido que hacer nada. Pero en esta plaga de la pestilencia de los primogénitos, ellos tuvieron que hacer algo, y era poner la sangre en los dinteles y en los postas de su casa para que el ángel destructor no fuera a matar a ninguno de ellos. Y el Señor dijo, ni siquiera un perrito laterá porque perdió a su perrito chiquito. Todos los animalitos estaban perfectamente bien, todos los hijos de los hebreos perfectos, pero en cada casa de los israelitas había luto. Eso fue algo terrible. La Biblia dice que nunca más había habido un lamento, un lloro como lo hubo en esa noche del 14 de Abib, que fue la Pascua para el Señor. Amén. Pero ahora quiero mostrarles Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, abra su Biblia, por favor. Hebreos 9, 14. Porque aquí comienza mi prédica. Otro era historia. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así. ¿Cuánto más, escuche esta palabra, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo? La sangre de un corderito libró a los primogénitos de los israelitas y todos sus animales. Y la sangre de un animalito dio gracia a los israelitas para que ellos pudieran salir llenos de las riquezas de los egipcios. Pero hoy lo que está diciendo es, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Hará qué? ¿Qué hará en usted? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, sin mancha,
limpiará su conciencia de obras muertas. Usted debe entender una cosa: si usted no tiene una conciencia tranquila, su servicio a Dios no es bienvenido. Amén. Usted tiene que tener una buena conciencia, limpia de pecado, una conciencia. Por eso fue la sangre de Jesús tan preciosa. Recuerden que la sangre de los animales no pudo quitar la conciencia de pecado en los israelitas. Pero ahora sí, la sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias de cualquier obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. Ustedes saben qué son las obras muertas, ¿no? Recordemos un poquito qué son obras muertas. Toda aquella cosa que usted quiere hacer para añadirle al sacrificio perfecto de Jesús. Cualquier acción humana que usted quiera ofrecerle o congratularse con Dios al pie de lo que Jesús hizo, el sacrificio de Jesús, se llama una obra muerta. O sea que muchas cosas se pueden hacer con obras muertas. Usted puede orar haciendo obras muertas o puede orar haciendo buenas obras. Amén. Tiene que librar su conciencia. Tenga una conciencia libre de pecado, una conciencia convencido de que el sacrificio de Jesús fue suficiente y es suficiente para salvarlo desde el principio hasta el final. Usted necesita creer solamente lo que Jesús hizo por usted. Sus obras sí tienen un lugar y tienen un buen lugar en la vida cristiana, pero no tienen lugar para congratularse con Dios o para agradar a Dios o para hacer cosas que compitan con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes entienden eso? La sangre de Cristo limpia su conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios por la sangre de Jesús. Gloria a Dios por la sangre. Pero quiero que mire otro versículo. Esto está Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, adelantico de donde estamos. Usted busque en su Biblia, mi hermano. Busque en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 20 al 22. 20 al 22. Primera de Juan, capítulo 3, 20 al 22. Dice: pues si nuestro corazón o nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea que usted tiene una conciencia, su espíritu tiene una voz y se llama la conciencia. Y esa voz le dice a usted que está limpio de pecado por la sangre de Cristo. Pero cuando usted comete algún error, esta conciencia le avisa a usted. Le avisa a usted. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice el 20? Pues si nuestro corazón o nuestro espíritu nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él sabe todas las cosas. O sea, si alguna cosa le molesta a su conciencia, usted tiene que ir al arrepentimiento con Dios y con su prójimo, con quien usted haya cometido la falta. Eso es lo que dice ese versículo. Pero mire el siguiente. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, hay un momento en que su conciencia le puede alterar y lo está molestando porque usted cometió algún error y ni siquiera se dio cuenta. Es su conciencia, es la voz de su espíritu quien le está avisando. Pero tampoco le busque, como dicen, pelas al gato. Si su conciencia está bien, usted está bien con Dios. No trate de hacer como los que no conocen a Dios, por si pequé. Eso no es una buena conciencia. Ellos tienen una conciencia cargada de pecado. Usted no. Usted tiene una limpia conciencia. Volvamos a leer el versículo 21. Amados, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y qué le dice el 22?
Y cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Nosotros vivimos esta vida en Cristo para agradar a Dios. Amén. Usted no vive para agradarse a sí mismo, mi hermano. Dele gracias a Dios. Diga, Señor, yo vivo para agradarte a ti. Yo no vivo para agradarme a mí. Y si usted es un hombre casado, su vida la vive para agradar a su esposa. Dios se lo acepta como agradarle a Él. Amén. Pero también a la señora. Si usted es una mujer casada, usted vive para agradar a su esposo. Amén. Bueno, qué bendición. Hay una diferencia entre los solteros y los casados. El soltero vive 100% y la soltera para agradar a Dios. Pero los casados vivimos para agradar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Entonces el 22 dijo, y cualquier cosa que usted pida, si su conciencia está tranquila, si su conciencia está bien con Dios, si no hay una conciencia de pecado, usted puede servirle a Dios bien y usted puede pedir todo lo que quiera. Cualquier cosa que usted pida la recibirá del Señor, porque guarda su palabra y hace las cosas que a Él le agradan. Esto es la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo guardará su conciencia. Pero en Mateo 7:11 también dice, cuanto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Eso es Mateo 7:11. Cuanto más su Papito Celestial. Mire que Él está diciendo, los versículos anteriores dice, si su hijo le pide algo, usted le da lo que le pide, no le da una cosa contraria, ¿no? Y ahora le dice, si ustedes que son humanos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Dice el Señor, ¿cuánto más yo? Él se pone como el mejor papá de nosotros. ¿Cuántos pueden decir, así es? Él es mi mejor papá. Mis papás fueron buenos, pero Dios es mi mejor padre, Dios es mi mejor padre. Y Él también lo dijo, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. Del Señor viene toda buena dádiva, todo don perfecto. De Él no viene ninguna enfermedad, ninguna desgracia, ningún coronavirus. Nada de esto viene de Dios. Porque solamente de Él vienen las buenas cosas, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de que cambie. Amén. Pero mire Lucas 11:13. Mire esto. Dice, ¿cuánto más mi Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Mateo dijo, nos dará buenas cosas. Lucas dice, cuánto más el Padre nos da su Santo Espíritu a los que lo pidamos. Amén. Recuerden lo que le dijo el Señor a Moisés. Voy contigo. Eso fue todo lo que le dijo cuando Moisés le dijo, Señor, yo no soy capacitado para hacer esta tarea. Y el Señor lo mira y lo miró con un poco de como enojo. Y le dice, voy contigo. ¿Usted está satisfecho con que Dios esté a su lado? ¿O está lamentándose de cosas? Eso debe ser lo primordial para usted, que Dios está a su lado. Pero no solamente Dios está a su lado, Dios está morando dentro de usted. Esas son las ventajas del nuevo pacto. Pero Dios también está sobre usted para llenarlo de poder. Amén. O sea que nosotros estamos llenos de Dios, llenos de Él. Él está lleno de nosotros. Somos uno con Él, uno con Dios, dice la Biblia. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Entonces, la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo, limpiará nuestra conciencia de obras muertas, para que usted le pueda servir al Dios vivo. Ahora, mire
la redención y mire la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que usted y yo le sirvamos al Dios vivo y verdadero, con una buena conciencia, con un deseo de servirle al cuerpo de Cristo, con un anhelo de predicarle el Evangelio a sus vecinos. No calle, por favor, predique el Evangelio, porque para esto fue usted redimido, para esto fue usted comprado, para esto fue usted purificado por la sangre de Cristo, para que le sirva al Dios vivo. Amén. Bueno, una segunda cualidad, una segunda virtud de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos compró nuevamente. Recuerde que usted y yo estábamos perdidos, sin un derecho legal para poder volver a Dios. Esa era la condición del hombre después de que Adán pecó. No sé qué dirá la religión, pero la Biblia dice: no hay un derecho legal de un ser humano para volver a acercarse a Dios, sino por medio de Jesucristo, el sacrificio, el único mediador que Dios ofreció entre Dios y los hombres. No hay ningún otro sacrificio, no hay ningún otro mediador. Lea la Biblia, mi hermano. Solo hay un mediador. Eso es primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Salga de la ignorancia, de las tradiciones religiosas, porque no le pueden dar salvación. Solo hay un mediador. Y estamos viendo que por su preciosa sangre, Él se ofreció a sí mismo a Dios para limpiar nuestras conciencias y para que le podamos servir a ese Dios vivo y verdadero. Amén. La sangre de Cristo nos compró nuevamente. Eso es lo que se llama redención. Nos perdió en Adán, nos volvió a comprar en Cristo Jesús. ¿Y sabe a qué precio? El precio de su sangre. Dios pagó con su propia sangre para salvarnos. Véalo conmigo en Efesios. Efesios capítulo 1. Abra su Biblia, por favor. Efesios 1. Vamos a ver el versículo 7, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos? Hablando de Cristo, en Cristo tenemos redención por su sangre. La preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos volvió a comprar con ella. O sea, el costo fue la vida de su propio Hijo. El costo que, por eso no hay ninguna otra cosa que lo pueda ayudar a usted a ser salvo, sino solamente la sangre de Cristo. Crea en el nombre de Jesús, confiese el nombre de Jesús y usted será salvo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Ahora, véalo conmigo, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro y abrir el sello, porque tú fuiste inmolado. Hablando del Señor Jesucristo, el único digno. Dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios, nos compró para Dios. Usted le pertenece a Dios. Si usted es nacido de nuevo, si usted tiene la nueva creación de Dios en Cristo Jesús, usted le pertenece a Dios. Jesús lo compró para Dios. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? En el milenio reinaremos sobre esta tierra. Oh, gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1, 14.
Estamos viendo la redención, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y mire esta escritura tan gloriosa en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por la propia sangre de Jesús, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo es su redención? Es eterna. Usted no está en la cuerda floja, mi hermano. Si usted aceptó a Jesús como su Señor y usted camina en esa redención, usted tiene vida eterna asegurada. Él compró eterna redención por usted. Él pagó con el mejor precio. Nadie más puede pagar ese precio. Fue la preciosa sangre de Jesús, la misma vida de Jesús. Y Él entró en el lugar santísimo, allá en el tercer cielo, donde mora el Padre, en el tabernáculo celestial, y llevó desde aquí su sangre y la ofreció en el lugar santísimo. Recuerden que cuando se presentó a María, ella fue como a abrazarlo, como a tocarlo, y dijo, no me toques porque no he ido a mi Padre. Él tenía que primero ir y presentar su sangre como la única redención para nosotros los seres humanos. Entonces, la sangre de Cristo, ¿qué más hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Muy bien. ¿Y qué es lo segundo? Nos trajo redención. Y lo tercero, la sangre de Cristo nos rescató de las maldiciones generacionales. ¿Cuántos todavía cristianos andan creyendo que todavía tienen maldiciones generacionales? No, Señor. Mire esto, la sangre de Cristo nos rescató de las maldiciones generacionales. Mírelo en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. 1:18. Dice así, sabiendo que fuimos rescatados, o redimidos también, algunas versiones dice redimidos, de nuestra vana manera de vivir. ¿De qué fuimos rescatados? De la mala manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, de nuestro padre Adán y toda su descendencia, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, desde Adán hasta nuestro papá, nosotros fuimos redimidos de todas esas maldiciones. Recuerde que Dios había dicho, yo cobraré la maldad de los padres a sus hijos, a sus nietos y hasta la cuarta generación. Eso había dicho Dios en el Antiguo Testamento, pero mire que ahora nos redimió. Dice, la cual recibiste de vuestros padres no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos redimió de las maldiciones generacionales. ¿Usted ya no las tiene? Cuando el médico le pregunte, ¿y de qué murió su papá? Murió sanito, Señor. Y su mamá también, y sus tíos también. Usted no tiene maldiciones generacionales. ¿Puede mirar eso? Cualquier genealogía humana está redimida. Usted tiene los genes mismos de Dios. Usted fue engendrado por Dios mismo en esta nueva creación. Amén. Usted tiene que andar en la naturaleza de Dios, andar en la genealogía de Dios. Como es el Señor Jesús en esta tierra, así es usted. Como Él anduvo en esta tierra, así camine usted en esta tierra. Amén. Dice, y tendrá confianza en el día del juicio. Tendrá confianza allí en el día del juicio. Éxodo 34, 7, 8. Voy a mostrarles que sí habían desde la misma boca de Dios unas maldiciones generacionales. Éxodo 34.
Éxodo 34, versículos 7 y 8. Esto es el pasaje cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Versículos 7 y 8 dice así, que guardas un poquito atrás, leamos el 6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, pasando el Señor por delante de Moisés, él estaba en una endijita de la roca, Jehová, Jehová, proclamó el mismo Señor, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Mire cómo se proclamó el mismo Señor. Esta es la mayor definición de Dios, dada salida de su propia boca, como Él se define. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Eso era hasta que Cristo derramó su sangre. Cristo nos redimió, nos rescató de la mala manera de vivir que vivieron nuestros papitos. Amén. Y aquí también quiero enfatizar una cosita. Dice, no tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres hasta la cuarta y quinta generación. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mire, hay algunas creencias, algunas tendencias que dicen que Dios es tan misericordioso y tan bueno que al final a todos los va a salvar. Eso es como dice mi pastor, pura paja. Aquí está leyendo, él dice, yo soy que guarda misericordia a millares, que perdona la maldad de los que se arrepienten, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cuál es el malvado? Aquel que no ha reconocido a Jesús como su Señor. Esa persona está todavía en su maldad y va a vivir en su maldad y va a pagar por su maldad si no llega a reconocer a Jesús como su Salvador. Amén. Otra característica. ¿Cuántas llevamos? ¿Llevamos 3? ¿Sí? Llevamos 3 características. La primera, ¿cuál es? Que nos redimió por su sangre para que podamos servirle al Dios vivo. La segunda, fuimos comprados nuevamente. La tercera, la sangre de Cristo nos rescató de la maldición de las generaciones. Una cuarta característica, nos abrió el camino al lugar santísimo en el tercer cielo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Por favor, Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién nos abrió el camino? La sangre de Jesús. Tenemos entrada a la misma presencia de nuestro Padre Dios cada vez que usted quiera. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su sangre. Y
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y limpiados los cuerpos con agua pura. Mire, aquí vuelve a hablarnos que su corazón tiene que estar limpio de una conciencia culpable. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión o también la confesión, se puede decir, de nuestra esperanza. Manténgase firme en sus confesiones de la palabra de Dios. Manténgase firme, declarándolo cada día, cada vez. De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Él nos abrió el camino al lugar santísimo. Él, por la preciosa sangre, nosotros nos podemos congregar, nosotros podemos animarnos unos a otros, podemos tener una conciencia libre de culpa. Es maravillosa la sangre de Cristo, es gloriosa la sangre de Cristo. Amén. Y otra característica, hay muchas características, pero hoy tengo otra más. Es el sello del nuevo pacto. Primera de Corintios 11:23. La sangre de Cristo es el sello de este nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor mismo, 23, ¿sí? Que el Señor mismo porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. Así que todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Eso hicimos hoy. Eso hicimos hoy. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ustedes ya saben, hemos hablado de la indignidad. Indignidad no es por pecado, porque Jesús pagó el pecado. ¿Cuál es la indignidad? Que usted no se aproveche de las bendiciones de la cruz de Cristo y camine en salud divina, camine en perdón de pecados, tenga paz en su corazón. Esas cosas es indignidad para con Dios. Dice, y por esto muchos han muerto, otros están enfermos y otros ya murieron. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examínese, usted tiene una conciencia, vamos a hablar de la conciencia, examínese usted cómo está respecto de todas las cosas que Dios dice. Porque el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo, es para que usted viva una vida que agrada a Dios. Viva su vida agradando a Dios. Corrija las cosas que no ha corregido. No se quede allí, yo ya estoy perfecto. No. Mire, examínese usted mismo, porque el Señor tendrá que juzgarle su vida. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen, bueno, hasta ahí dejémoslo. Hermanos, qué bendición
haber podido compartir estas cosas maravillosas de la sangre de Cristo. La protección, el Señor, y si usted puede darse cuenta, si usted es protegido, sus bienes son protegidos. Automáticamente sus bienes, su familia, todo es protegido cuando usted se afilia con la sangre de Cristo, cuando usted aplica la sangre de Cristo en su propia vida, en la vida de su familia, en sus bienes. Eso es protección, eso es salvación, eso es vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos redimió. La sangre de Cristo nos quitó las generaciones generacionales. La sangre de Cristo nos abrió el camino a la presencia misma de nuestro Padre Celestial en el tercer cielo. Y la sangre de Cristo selló el nuevo pacto. Apodérese de la sangre preciosa de Jesús. Utilice la sangre de Cristo en su vida. Aplique la sangre de Cristo en los dinteles de su cuerpo y ningún coronavirus podrá atacarlo a usted. Amén. Pero porque usted esté inmune a eso, no dejamos de cumplir los requisitos del gobierno. Amén. Seamos prudentes, seamos sabios, ayudemos a las personas, pero seamos sabios. Pero tampoco dude, no tema mi hermano. No tema nada, usted está protegido por la sangre de Cristo. Aplique la sangre de Cristo sobre su familia, no importa qué edad tenga, aplique la sangre de Cristo. Aplique la sangre de Cristo sobre sus bienes, aplique la sangre sobre usted y no tendrá ninguna dolencia que pueda permanecer en su cuerpo. Levante sus manos y alabe a Dios por la sangre de Jesús. Dígale gracias, papito, por el sacrificio de mi Señor. Yo creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó de los muertos para mi justicia. Yo creo en la sangre de Jesús. Dígale, Padre, yo creo en la sangre de Jesús y yo ahora que confieso soy un hijo de Dios. Usted que me escucha y si nunca ha confesado el nombre de Jesús para ser salvo y para ser justo, ahora hágalo conmigo. Dígale, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. No solamente eres un gran hombre, tú eres Dios. Tú eres hombre porque pagó mis pecados en la cruz, pero Dios lo levantó por su gran poder de entre los muertos y ahora vive para siempre. Dígale, Jesús, tú eres mi Señor de hoy en adelante. Tú eres mi Dios de hoy en adelante. Yo quiero recibir la justicia y andar en ella, andar como un justo en esta tierra para hacer testimonio a todos mis amigos, en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna dolencia, en este momento aplique la sangre. Diga, Padre, yo aplico la sangre de Cristo sobre tal circunstancia en mi cuerpo, sobre tal dolencia en mi cuerpo, y usted recibirá sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecidos mis hermanos, estén orando porque podamos restaurar nuestras reuniones personales en el nombre de